Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a circuitos en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión entre dispositivos eléctricos. En este caso vamos a hablar de resistencias eléctricas únicamente, pero pueden ser generadores, condensadores o capacitores, inductores, interruptores, etc. Pueden ser muchos dispositivos eléctricos, pero en este caso vamos a hablar solo de resistencias, en la que los bordes o terminales de cada dispositivo se conectan sucesivamente. Es decir, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Por ejemplo, un dispositivo que utiliza varias pilas eléctricas, estas se conectan en serie para alcanzar así el voltaje necesario. Si ustedes lo han visto, por ejemplo, en algunas lámparas se conectan una pila enseguida de la otra y enseguida de la otra. ¿Sale? Lo que se hace es que la punta de la pila se conecta a la colita de la otra, la punta de esta última se conecta a la colita de una tercera, y entonces de esta manera se alcanzan el voltaje necesario. Normalmente las pilas son de 1.5 volts, entonces 3 pilas en serie se van sumando para conseguir 4.5 volts. ¿Sale? Bien, la energía o corriente de un circuito en serie solo tiene un camino por el cual puede circular, de tal forma que cuando un elemento del circuito se interrumpe, todos los demás circuitos o todos los demás elementos del circuito, el circuito en general, deja de funcionar al mismo tiempo, se apaga, debido a que pues ya no hay un camino por donde pueda circular la corriente eléctrica o por donde puedan pasar los electrones. Un ejemplo clásico de esto es lo que pasa con una serie navideña. Cuando uno de los focos LED se daña, los demás se apagan automáticamente porque están conectados en serie. De ahí su nombre, pues por eso se llaman series navideñas, porque todos los foquitos van en serie. Por ejemplo, hoy día algunos focos que utilizan los foquitos LED se van juntando y trabajan en serie. De tal forma que si un foquito LED se daña, deja de prender toda la lámpara de focos LEDs. Entonces, ¿qué es lo que a veces ocurre? Bueno, se coloca un puente, es decir, un cablecito que sustituya al foco LED dañado, de tal forma que cuando nosotros lo sustituimos, el foco vuelve a prender, de la misma manera que a veces nosotros reparamos las series eléctricas precisamente uniendo las terminales del foco. Entonces, si nosotros unimos las terminales del foco, pues ya hacemos que el camino se restablezca. Ya no va a prender el otro foquito, pero sí va a poder circular la corriente, restablecemos el camino y entonces esta vuelve a encender. Bien, los circuitos que vamos a revisar son circuitos exclusivamente resistivos. Como decimos aquí, son circuitos resistivos o formados por resistencias eléctricas exclusivamente. Los diagramas de un circuito eléctrico pueden ser de diferentes formas. De esto depende mucho de la bibliografía que utilicemos. Algunas bibliografías lo van a representar de esta forma, que es la forma tradicional. Otras bibliografías más antiguas lo representan de esta manera. O bien algunas prefieren representarlo de esta forma. ¿Sale? Aunque todas van a representar exactamente lo mismo, por lo que puedes utilizar uno u otro según lo pida el profesor o según tú te sientas más cómoda. ¿Sale? En un circuito resistivo siempre se va a hablar de un circuito equivalente, el cual consiste en un circuito con una sola resistencia equivalente. Este es el circuito resistivo que a mí me dan o que yo tengo, y lo que buscamos es pasar de este circuito resistivo a este circuito equivalente. ¿Qué es un circuito equivalente? Pues es un circuito que en lugar de tener 3 resistencias en serie, se llaman en serie porque hay un solo camino por donde puede circular la corriente eléctrica. ¿Sale? Y entonces, en lugar de tener un circuito en serie, yo tengo un circuito con una sola resistencia que representa a todas las demás, ¿sí? Entonces, estas 3 resistencias se representan por una resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula entonces la resistencia equivalente?
de un circuito resistivo? Pues muy sencillo, la resistencia equivalente va a ser la que surge de la suma directa de las resistencias, esta y esta. Por ejemplo, imagínense si esta resistencia vale 3 ohms, esta 4 y esta 5. La resistencia equivalente pues va a ser 3 más 4 me da 7 y 7 más 5 me da 12. Entonces la resistencia equivalente va a ser de 12 ohms. ¿Sale? Bien, en un circuito resistivo en serie se cumplen las siguientes expresiones. La corriente equivalente, es decir, vamos a tener aquí si yo tengo dos resistencias, la corriente equivalente, es decir, la cantidad de cargas en movimiento, es la misma en un circuito resistivo que en su equivalente, es la misma, ¿sale? Y es la misma que circula por cada elemento, por cada resistencia del circuito. ¿Por qué? Porque lo mismo, no hay otro camino por donde circulen los electrones, tendrán que circular todos, tendrán que pasar por aquí, todos tendrán que pasar por aquí, no hay de otra, no hay otro camino por donde puedan pasar los electrones. Entonces la cantidad de corriente que pasa por el elemento 1 es la misma que pasa por el elemento 2, por el elemento 3 o por los que sean. La resistencia equivalente pues va a ser la suma de todas las resistencias en serie que estaban, así directamente. El voltaje equivalente, bueno, el voltaje equivalente va a ser el voltaje que pasa por cada uno, es decir, el voltaje de 120 volts aquí va a ser el voltaje que pasa por aquí más el voltaje. ¿Por qué? Porque va a caer el voltaje una porción aquí y va a caer otra porción acá. ¿Sale? Finalmente va a haber un elemento que se llama la potencia del circuito. Entonces la potencia del total del circuito va a ser la potencia 1 o la potencia que pase por aquí y más la potencia que pase por acá. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el cálculo de la resistencia. Ah, caray, como que se movió, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, nos dice cálculo de la resistencia equivalente. Bueno, la resistencia equivalente, como ya les mencioné, se calcula directamente. Ahí está. La resistencia equivalente se calcula directamente como la suma de las dos resistencias. En este caso, vean, yo tengo un voltaje que está alimentando el circuito de 120 volts. Tengo una resistencia 1 de 2 ohms y una resistencia 2 de 3 ohms. Ah, bueno, como voy a calcular la resistencia equivalente, directamente con la suma. 2 más 3 me da 5 ohms. Entonces la resistencia equivalente que va a sustituir a las otras dos va a ser una resistencia de 5 ohms. Vamos a calcular ahora la corriente equivalente. Entonces la fórmula es voltaje es igual a resistencia. Las fórmulas que voy a tener va a ser aquí la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Como yo les decía en la regla mnemotécnica, Victoria es la reina de Inglaterra. Entonces para despejar la corriente, la resistencia que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces la corriente equivalente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Entonces la corriente equivalente van a ser los 120 volts, que es el voltaje total, entre la resistencia equivalente. 120 entre 5 pues me da a 24 ohms. Si ustedes no se acuerdan de la fórmula, pues recuerden que siempre tenemos aquí el famoso triangulito que nos ayuda con la ley de Ohm. Entonces yo busco la corriente, es voltaje entre resistencia, tapo aquí la corriente y es voltaje entre resistencia. Bien, ¿cómo vamos a calcular los voltajes en cada uno de los elementos o en cada una de las resistencias? Pues con la misma fórmula que teníamos de la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Para el cálculo de la potencia, bueno, la potencia se calcula como voltaje por corriente equivalente. Vamos a ver, para el voltaje 1 pues vamos a sustituir la resistencia 1 por la corriente equivalente. Recuerden que la corriente equivalente es porque la corriente 1 es igual a la corriente equivalente. Entonces la misma corriente que yo tengo aquí, como lo vimos, la misma corriente equivalente es igual a la corriente 1, corriente 2, corriente 3. Entonces para el voltaje 1 va a ser resistencia 1 por la corriente 1, pero la corriente 1 es igual a la resistencia equivalente. La resistencia 1 es 2 ohms
y la corriente equivalente son 24 amperes, como lo acabamos de calcular. Entonces 2 por 24 me da 48 voltios. Para el voltaje 2 o el voltaje de la resistencia 2 va a ser la magnitud de la resistencia por la corriente 2, que es igual a la resistencia en la corriente equivalente. Entonces son 3 ohms por 24 ohms me da 72 volts. Si está bien hecho esto, la suma de estos dos voltajes debe ser equivalente al voltaje equivalente, que son los 120 volts, voltaje equivalente a voltaje total. Y efectivamente 48 más 72 pues me da los 120 volts. Si esto está correcto, solo nos falta por calcular las potencias eléctricas. Entonces la potencia 1 va a ser la multiplicación del voltaje por la corriente 1 o corriente equivalente. Entonces son 48 por 24 me da 1152, perdón. Si yo multiplico ahora para la potencia 2 va a ser el voltaje 2 por la corriente 2, o la corriente equivalente va a ser 72 por 24 y directamente nos da 1728 watts. La unidad de la potencia es en watts. Entonces, si esto está correcto, la potencia total va a ser igual a la suma de 1152 más 1728, 2280. Esto también lo puedo verificar al multiplicar la corriente equivalente. 5 por 120 van a ser 120 volts por la corriente. 120 por 2 por 24 amperes. 120 por 24 lo podemos hacer en la calculadora. Déjenla con la calculadora. 120 por 24 nos da 2880 y efectivamente se calcula exactamente, nos da exactamente el resultado. Las dos potencias deben ser iguales a la potencia total o equivalente. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillito, nada más hay que hacer los cálculos de primero del circuito equivalente, es decir, saco la corriente, saco la resistencia equivalente, luego saco la corriente equivalente y ya con esa corriente equivalente me voy calculando cada uno de los voltajes en cada elemento. Una vez que tengo los voltajes, ya puedo calcular las potencias de manera directa y estos números siempre deben de coincidir. Hago que coincidan con lo que yo tenía como total. La potencia total la puedo calcular igual como voltaje total por la corriente equivalente y deben de coincidir estos dos números. Es una forma de comprobar. Vamos a tener un ejemplo 2. Aquí ahora tenemos tres resistencias. Tenemos una resistencia 1 de 2 ohms, una resistencia 2 de 1 ohm y una resistencia 3 de 5 ohms. Entonces el circuito equivalente pues va a ser este. Otra vez los mismos 20 volts, pero ahora solo una resistencia equivalente que sustituye a las tres anteriores. Vamos a calcular la resistencia equivalente, pues es directo. La suma de las tres, 2 más 1 más 5, pues me da 8. Y ya tengo la resistencia equivalente. Para el cálculo de la corriente equivalente, pues es voltaje entre la resistencia equivalente, son los famosos 20 volts que tengo aquí, entre los 8 ohms que acabo de calcular. 20 entre 8 me da 2.5 amperes. Y listo. Una vez que ya tengo la corriente que pasa por el circuito, es la corriente equivalente, o la corriente 1, corriente 2 o corriente 3. Entonces vamos a calcular cada voltaje. Va a ser entonces la resistencia por el voltaje que acabo de calcular. 2 por 2.5 me da 5 volts. 1 por 2.5 me da 2.5 volts. Y 5 por 2.5 me da 12.5 volts. Si los sumo todos, deben de dar los 20 volts que alimentan al circuito. En esta primera resistencia caen 5 volts, en esta 2.5 volts y en la última caen 12.5 volts. ¿Sí? Así van cayendo el voltaje en cada elemento. Calculo ahora las potencias, pues es voltaje por corriente, 5 por 2.5, 12.5, 2.5 por 2.5, 6.25 watts, 12.5 por 2.5 me da 31.25 watts. Cuando yo lo sumo, obtengo los 50 watts en total. Yo verifico si esto corresponde con mi voltaje. Recuerden, mi voltaje equivalente por mi corriente equivalente. 20 por 2.5 pues me daría 50 volts, ¿sale?
que son los que me dan aquí. Y se comprueba. Entonces, chicos, si se fijan, es muy fácil de calcular todo esto. No tiene mucha ciencia, simplemente hay que ser ordenados, ir paso a pasito. Dibujamos nuestro circuito, calculamos nuestra resistencia equivalente, nuestra corriente equivalente, y entonces vamos calculando cada elemento en su caso. Bien, chicos, pues con esto estaríamos completando nuestra clase de circuitos en serie, circuitos resistivos en serie. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase.